El misterio detrás del Salmo 50. El Salmo 50, también conocido como el Salmo de Asaf, es uno de los textos más poderosos, enigmáticos y controversiales de la Biblia. Aunque aparentemente se trata de un llamado al arrepentimiento y una reflexión sobre la verdadera adoración, se ha ganado una reputación misteriosa. Algunas iglesias evitan predicarlo. Pero, ¿por qué? ¿Qué hace a este salmo tan incómodo para ciertos líderes religiosos? Hoy exploraremos en profundidad cada verso, desvelando su significado oculto y entendiendo por qué su mensaje ha sido considerado peligroso para algunos. En primer lugar, este salmo habla de un Dios que no necesita sacrificios materiales. Esta declaración desafía prácticas religiosas antiguas y modernas, donde las ofrendas visibles son frecuentemente promovidas. El Salmo 50 proclama que Dios no se impresiona con rituales externos, sino que exige un corazón arrepentido y una vida justa. Este mensaje puede incomodar a ciertas instituciones religiosas, donde las tradiciones externas pesan más que la verdadera espiritualidad interna. Además, el Salmo 50 expone la hipocresía religiosa. Habla de aquellos que declaran la palabra de Dios, pero cuyas acciones contradicen sus enseñanzas. Esta crítica frontal a la doble moral puede ser vista como un desafío a estructuras de poder religioso. ¿Quién querría predicar un texto que expone la falsedad en el culto? El Salmo 50 denuncia a quienes usan el nombre de Dios para su propio beneficio mientras viven en injusticia. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Por qué este salmo se evitaría en el contexto eclesiástico? La respuesta se encuentra en su poder para confrontar a cada individuo, especialmente a aquellos en posiciones de liderazgo espiritual. Sus palabras no solo son un llamado al arrepentimiento, sino una advertencia directa de juicio. En una sociedad religiosa donde muchas veces se predica un Dios que solo ofrece bendiciones, el Salmo 50 recuerda que Dios también es juez. Un aspecto que puede generar temor e incomodidad. Otro aspecto fascinante es cómo el Salmo 50 presenta un concepto de adoración completamente revolucionario. Mientras que en la antigüedad se pensaba que los sacrificios apaciguaban a Dios, aquí se aclara que el Creador no necesita nada de lo material. Él es dueño de todo. Esta enseñanza va más allá de la religión superficial y penetra en la esencia de una fe genuina. Aceptar esto implica derribar prácticas religiosas vacías y abrazar una espiritualidad auténtica. Además, el lenguaje fuerte y directo del Salmo 50 puede ser perturbador para algunos. Dios habla no solo como Padre amoroso, sino también como juez que demanda rectitud. En un mundo donde muchos buscan mensajes reconfortantes, este salmo recuerda que la fe también conlleva responsabilidad y consecuencia. No es de extrañar que algunos prefieran ignorarlo. Al adentrarnos más en este texto, notamos que el Salmo 50 no solo confronta a los malhechores externos, sino también a los que practican una religiosidad vacía. La frase clave, el que ofrece sacrificios de alabanza me honra, subraya que la verdadera adoración proviene del corazón. No se trata de rituales, sino de justicia, integridad y gratitud. Este tipo de mensaje puede ser perturbador para sistemas religiosos que se basan en ceremonias más que en la transformación del carácter. El Salmo 50 fue escrito por Asaf, un levita encargado del ministerio musical en el templo. Asaf no solo era músico, también era profeta. Sus salmos son reconocidos por su tono profético y su llamado a la reflexión. El contexto histórico de este salmo es crucial para entender su fuerza.
En una época donde los sacrificios eran el centro del culto, Asaf presenta un mensaje que pone todo en perspectiva. Dios no se impresiona con el cumplimiento externo de la ley, sino con la obediencia interna. ¿Por qué este mensaje fue tan disruptivo? Porque atacaba el núcleo de una práctica religiosa que se había desviado. La fe se había transformado en rituales vacíos, donde se creía que cumplir con ciertos sacrificios era suficiente. El Salmo 50 rompe con esa idea, dejando claro que la justicia, la rectitud y la gratitud son lo que Dios realmente valora. Para algunas iglesias actuales, este recordatorio puede ser incómodo, especialmente cuando se priorizan actividades externas en lugar del cambio interno. Este salmo también introduce el concepto de Dios como juez supremo. Aunque muchas veces se presenta a Dios como un ser amoroso, aquí se enfatiza su rol de juez justo. Esto puede generar rechazo, ya que confronta a cada persona con su responsabilidad moral. La idea de un Dios que exige cuentas no es popular. Algunos prefieren un mensaje centrado únicamente en la misericordia, dejando de lado la justicia divina. Por esta razón, el Salmo 50 puede ser visto como un texto incómodo. Otro detalle relevante es el lenguaje poético y simbólico que se emplea. Dios es presentado rodeado de fuego y tormenta, elementos que simbolizan su poder y pureza. Este escenario enfatiza la seriedad del mensaje. No se trata de un llamado superficial, sino de una declaración solemne. El fuego representa la purificación, mientras que la tormenta simboliza el poder divino que nadie puede controlar. Estos símbolos refuerzan la idea de un Dios que exige rectitud y no acepta hipocresía. Además, el Salmo 50 denuncia abiertamente la corrupción moral. Habla de aquellos que odian la corrección y se asocian con ladrones y adúlteros. Este lenguaje, directo y sin rodeos, puede ser perturbador. Es un mensaje que penetra hasta lo más profundo del corazón, llamando al arrepentimiento sincero. Para algunos líderes religiosos, predicar este mensaje implica confrontar a sus propias congregaciones con verdades incómodas. Es más fácil hablar de bendiciones que de juicio y corrección. En el centro de este salmo encontramos una joya teológica. El sacrificio que Dios desea es un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado. Esta frase resume el núcleo del mensaje. Dios valora el arrepentimiento genuino más que cualquier ritual. Este enfoque espiritual va en contra de cualquier religiosidad superficial. En consecuencia, algunas comunidades pueden evitar predicarlo para no incomodar a sus miembros. El Salmo 50 también introduce un concepto revolucionario. Dios exige coherencia entre lo que se predica y lo que se vive. Aquellos que pronuncian sus enseñanzas pero viven en pecado son especialmente advertidos. Esta confrontación directa puede ser vista como un ataque a la autoridad religiosa. Por eso, algunos prefieren ignorarlo. Sin embargo, este mensaje sigue siendo esencial para una fe auténtica y transformadora. ¿Por qué entonces algunas iglesias evitan leer o predicar el Salmo 50? La respuesta radica en su naturaleza confrontativa. Este salmo no solo llama al arrepentimiento, sino que expone la hipocresía religiosa y la doble moral. Hablar de estos temas en el púlpito implica incomodar a las congregaciones. Muchos fieles buscan mensajes que consuelen, no que confronten. El Salmo 50 exige una introspección profunda, lo cual puede ser desafiante. Además, este salmo va en contra de prácticas religiosas superficiales. En un tiempo donde muchas iglesias promueven programas, eventos y ceremonias, el Salmo 50 recuerda que la verdadera espiritualidad se basa en la justicia, la misericordia y la humildad.
Este mensaje puede ser visto como una crítica a los sistemas religiosos que se centran más en lo externo que en lo interno. En consecuencia, algunos líderes religiosos optan por evitarlo. Otro motivo por el que el Salmo 50 es incómodo es su llamado al juicio. Habla de un Dios que examina los corazones y exige cuentas. Esta imagen de Dios puede ser rechazada por quienes prefieren un mensaje centrado únicamente en el amor y la aceptación. Sin embargo, el equilibrio entre amor y justicia es fundamental en la fe cristiana. Ignorar este aspecto es presentar una imagen incompleta de Dios. El Salmo 50 también desafía a quienes usan la religión como una fachada. Denuncia a aquellos que hablan de Dios, pero viven en injusticia. Este mensaje puede ser interpretado como una crítica directa a ciertas prácticas eclesiásticas. Predicar este salmo implica invitar a los creyentes a examinar su vida a la luz de la verdad divina. Este tipo de confrontación no siempre es bien recibido. Por otra parte, el lenguaje fuerte y directo del Salmo 50 puede resultar incómodo. Dios habla como juez que no tolera la hipocresía. En un mundo donde se busca un mensaje de aceptación incondicional, esta presentación de Dios puede parecer dura. Sin embargo, es precisamente este aspecto el que hace al Salmo 50 tan poderoso. Recuerda que la fe implica responsabilidad. Finalmente, el Salmo 50 plantea una pregunta fundamental. ¿Estamos viviendo una fe auténtica o simplemente practicando una religión vacía? Este cuestionamiento profundo puede ser perturbador. Invita a cada creyente a evaluar su vida espiritual. Por esta razón, algunas iglesias prefieren centrarse en textos más positivos y evitan aquellos que confrontan directamente al oyente. El Salmo 50 no solo es una advertencia, también es una invitación a la transformación. Su mensaje central es claro: Dios desea un corazón sincero más que rituales vacíos. Esta enseñanza es profundamente revolucionaria, llama a los creyentes a vivir una espiritualidad auténtica, basada en la justicia, la misericordia y la verdad. Este enfoque desafía cualquier forma de religiosidad superficial. Además, el Salmo 50 revela el carácter de Dios de manera poderosa. Dios se presenta como juez justo, pero también como un ser misericordioso que ofrece salvación a quienes se arrepienten sinceramente. Este equilibrio entre justicia y misericordia es fundamental para entender la naturaleza divina. El mensaje es claro: Dios no rechaza a quien se acerca a Él con un corazón contrito. Este salmo también enseña que la verdadera adoración no se basa en lo externo, sino en la coherencia entre lo que se cree y lo que se vive. Habla de ofrecer sacrificios de gratitud y de vivir en obediencia. Este concepto puede ser desafiante para quienes han reducido la fe a prácticas religiosas. La espiritualidad auténtica implica transformación del carácter y justicia en las acciones. Otra enseñanza poderosa del Salmo 50 es que Dios examina los corazones. Ninguna acción externa puede ocultar un corazón lleno de hipocresía. Este mensaje llama a una introspección profunda. Nos invita a examinar nuestras motivaciones y a buscar una relación genuina con Dios. Este tipo de fe es la que realmente honra al Creador. Finalmente, el Salmo 50 ofrece una promesa de salvación para quienes caminan en integridad. Dios promete mostrar su salvación a quienes viven de acuerdo con sus enseñanzas. Esta promesa es un recordatorio de que la fe auténtica conduce a una vida plena y significativa. La verdadera espiritualidad se basa en el amor, la justicia y la gratitud. El mensaje del Salmo 50 sigue siendo tan relevante hoy como lo fue en el pasado.
En un mundo donde la apariencia a menudo se valora más que la realidad, este salmo nos llama a vivir con autenticidad. Nos recuerda que la verdadera espiritualidad no se basa en lo externo, sino en la transformación interna. Este mensaje puede ser desafiante, pero es esencial para una fe genuina. Además, el Salmo 50 confronta a una sociedad que muchas veces busca una fe cómoda. Habla de un Dios que exige justicia y rectitud. Esta imagen de Dios puede ser incómoda, pero es fundamental para entender su carácter. La verdadera fe implica responsabilidad y compromiso. Este tipo de mensaje puede ser evitado por algunos, pero es esencial para una vida espiritual plena. Este salmo también nos invita a examinar nuestras motivaciones. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Estamos buscando agradar a Dios o simplemente cumplir con expectativas externas? Estas preguntas son fundamentales para una espiritualidad auténtica. El Salmo 50 nos llama a vivir una vida de integridad, donde nuestras acciones reflejen nuestras creencias. Otra reflexión importante es el llamado a la gratitud. El Salmo 50 enseña que Dios valora los sacrificios de gratitud. Esto nos recuerda que la fe auténtica se expresa en una vida agradecida. La gratitud no solo es una expresión externa, sino una actitud interna que refleja una relación genuina con Dios. Finalmente, el Salmo 50 nos recuerda que la verdadera adoración se basa en la justicia y la misericordia. Vivir una vida de integridad es la mayor expresión de fe. Este mensaje sigue siendo esencial en un mundo donde la fe a menudo se reduce a prácticas externas. La espiritualidad auténtica implica vivir de acuerdo con los valores divinos. El Salmo 50 es más que un simple texto bíblico. Es un poderoso recordatorio de la esencia de la fe auténtica. Sus palabras desafían, confrontan y transforman. Nos invita a dejar atrás la religiosidad vacía y abrazar una espiritualidad genuina, basada en la justicia, la misericordia y la gratitud. Este mensaje puede ser incómodo, pero es esencial para una vida plena y significativa. ¿Por qué algunas iglesias evitan este salmo? Porque exige una introspección profunda, confronta la hipocresía, expone la doble moral y llama a una transformación auténtica. Sin embargo, es precisamente este mensaje el que puede llevar a una fe genuina. El Salmo 50 nos recuerda que Dios no se impresiona con rituales vacíos. Él busca un corazón sincero y una vida justa. Hoy, más que nunca, este mensaje sigue siendo relevante. En un mundo lleno de apariencias, el llamado a la autenticidad resuena con fuerza. El Salmo 50 nos invita a vivir una vida de integridad, donde nuestras acciones reflejen nuestras creencias. Nos recuerda que la verdadera fe se expresa en una vida transformada por la justicia y la misericordia. La reflexión final es clara. La espiritualidad auténtica no se basa en lo que hacemos externamente, sino en quienes somos internamente. Dios examina los corazones y valora la sinceridad. Este mensaje es un llamado a vivir con propósito, integridad y gratitud. El Salmo 50 no es un texto para temer, sino para abrazar. Nos invita a una relación genuina con Dios, basada en el amor, la justicia y la verdad. Gracias por ver este video. Les pedimos que se suscriban a nuestro canal y le den like a este video. También activen la campanita de notificaciones para ser avisados sobre nuestras publicaciones. Hasta el próximo video.